Era el año 47 antes de Cristo. 70,000 libros perdidos. 70,000. El genio floreció allí en la biblioteca de Alejandría. Tenemos, por ejemplo, a Euclides, el sujeto que sistematizó la geometría. Dionisio de Traje, el hombre que definió las partes del lenguaje. Y Arquímedes, el gran genio de la mecánica antes de Da Vinci. Como se darán cuenta, la genialidad tenía un muy buen lugar donde florecer. De todos los libros que había, solo unos cuantos pudieron salvarse. Y del resto, solo nos quedan fragmentos que sirven de tormento. De entre los libros recopilados, se sabe que existió uno en particular, escrito por el astrónomo Aristarco de Samos. Ahora, este chavo fue el primero en defender la teoría de que la Tierra es un planeta más que gira alrededor del Sol y que las estrellas están muy, muy alejadas. Chido, ¿no? Hoy en día sabemos que la teoría es cierta, pero con la destrucción de la biblioteca de Alejandría, la humanidad tuvo que esperar 2000 años para que dicha teoría se redescubriera. Es decir, que estamos atrasados en conocimiento 2000 años. Ya no está tan chido, ¿verdad? En un cuento escrito en 1941, Jorge Luis Borges imaginó una biblioteca universal en la que estarían todos los libros producidos por el hombre, obras que se creían perdidas, volúmenes que explicaban los secretos del universo y tratados que resolvían cualquier problemática personal o mundial. Algo así como lo que se tenía en la biblioteca de Alejandría en realidad. Y si bien los libros que se tenían allí eran meramente académicos, la desgracia de su destrucción y el retroceso académico que supuso sobre el hombre es un buenísimo ejemplo de lo que pasa cuando una sociedad no tiene libros. Citando a Rory Gilmore, vivo en dos mundos. Uno es un mundo de libros. Ya me siento Hannah Montana yo, viviendo lo mejor de dos mundos. Ya en serio. He residido en la casa de los Bennet. Destruí el retrato junto a Dorian. Dibujé una caja con un cordero dentro para el Principito. Vi cómo Atticus defendía los derechos de un hombre negro junto a Scout y Jem. Y tomé un triste tren junto a Ana Karenina. Es un mundo gratificante, pero mi segundo mundo es muy superior. Recuerdo que cuando estábamos chiquitos, mi hermano y yo, estábamos en mi cuarto cuando un día llega mi mamá cargando unos plásticos amarillos gigantes. Bueno, en aquel entonces a mí se me hacían gigantes. Y el punto es que nosotros no sabíamos ni qué rollo, pero nos pusimos a armarlo. Y al final resultó ser un carro de plástico amarillo muy grande. Fácil cabían adentro como unos 5 niños. Y fue precisamente en ese carro donde mi amor por los libros se forjó. No sé quién le habrá dado la idea a mi mamá, pero ella hizo de ese carro un santuario para mí. Siempre estaba lleno de sábanas, de cobijas, de galletas y de libros. Era mi happy place, mi lugar feliz. Con el tiempo, pues crecí y no había ni cómo hacerle para entrar al carrito y seguir leyendo. Así que seguí haciéndolo, pero pues ya sin el carrito. Y después de un tiempo de haberme leído todos los libros que estaban a mi disposición, llegué a la conclusión de que cada uno de ellos, sin importar su género o el año en que habían sido escritos, me mostró un panorama muy peculiar. Los juegos de la política y su impacto en la sociedad. Ya sea que fuese de manera intencional o no,
Cada libro que me leí me mostró un reflejo de la sociedad en la que vivimos, con una nitidez nunca antes vista. Lo que me cayó como un baldazo de agua helada, pues pensé, ¿cómo es posible que me haya venido a enterar de las diferencias entre los sistemas económicos y sociales a través de una obra de ficción? ¿O cómo es posible que no supiera de la revolución bolchevique y su importantísimo rol en la Rusia que conocemos hoy en día? ¿Cómo? Si algo he aprendido es que los libros nos muestran problemáticas sociales y a su vez panoramas de conflictos mundiales. Y si bien siempre ha existido esta vinculación constante del arte con la problemática social, es a través de la literatura donde se manifiesta con mayor fuerza esta relación. Y un claro ejemplo de ello es Lolita. Siempre que viene alguien y me pregunta, Eili dice, ¿de qué trata Lolita? Mi respuesta siempre suele ser, es un libro que trata la pedofilia, pero no es sobre pedofilia. Y es que en sí, la historia sigue a Humphrey Humphrey, un profesor de unos 40 años de edad que dice estar enamorado de Lolita, una niña de 12, que está dispuesto a hacer lo que sea por tenerla. Sí. Es una premisa bastante escalofriante. El libro, sin embargo, no es pornográfico como muchos lo pintaban. Entonces, ¿por qué fue prohibido en tantos países si ni pornográfico es? Y ahí el meollo del asunto. Verán, resulta que en la introducción del libro, el autor personifica a un doctor llamado John Ray Jr., quien en un punto de su elaborada introducción menciona otro doctor llamado Blanche Schwartzman, quien afirma que al menos 12% de los adultos americanos disfrutan de la experiencia especial de Humphrey Humphrey. Lo curioso de todo esto es que Blanche en francés es blanco, por ello el white, y Schwarz en alemán es negro, por eso el black, ya que en realidad el autor hablaba a manera de burla del doctor White Blackman y hacía referencia al reporte Kinsey, un reporte que habla de los hábitos sexuales de los americanos de 1950. A lo que voy con todo esto es que, si bien la idea de escribir Lolita no era nueva para Nabokov, no fue hasta que experimentó la vida americana en su etapa adulta que lo hizo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque en aquellos tiempos hubo un auge en el comportamiento sexual por parte de hombres y mujeres debido a las contribuciones de Freud y el reporte Kinsey, que dieron pie a la creación literaria. Es decir, que todo lo escrito en dicha novela no es más que el reflejo de lo que la sociedad estaba viviendo. Es por esto que Lolita es un clarísimo ejemplo de cómo es que los libros nos muestran aspectos a mejorar en la sociedad, ya que nos ilustran problemáticas como, por ejemplo, la pedofilia. El libro, entonces, a la par que un planteamiento de los problemas del hombre, hiere, por decirlo de alguna manera, la conciencia de la sociedad, provocando en ella un deseo de mejorarla. Y así vemos que el libro no es solo entretenimiento, sino que nos indica qué está ocurriendo allá afuera referente a una problemática y qué curso está tomando la sociedad. La ausencia de libros nos hace menos libres. Al leer, uno inconscientemente se cuestiona y razona, y esto, tras la práctica, es trasladado a nuestras vidas cotidianas. Un pueblo que lea será un pueblo libre, porque será un pueblo con ciudadanos que piensen, y no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de una mente. Será un pueblo que se preocupe por el prójimo, que se involucre en proyectos de desarrollo social,
tecnológico o científico y que se inmiscuye en conflictos que perjudiquen el desarrollo y el crecimiento del país. Todo esto según un estudio del National Endowment for the Arts. La Encuesta Nacional de Lectura 2012, realizada por la Fundación Mexicana para el Fomento de Lectura, reveló que el 54% de los encuestados indicaron no leer cotidianamente y que 35% de ellos aseguró no haber leído ni un solo libro en toda su vida. Y si esto no los asusta, entonces tal vez lo haga al saber que en un estudio llamado Hábitos de Lectura, realizado por la OCDE y la UNESCO, México se posicionó en el puesto 107 de 108 países con 2 libros anuales por persona. Y bueno, sí, es que el problema no es precisamente el no leer. El problema es lo que conlleva el no hacerlo. Retomando la historia del principio de lo que pasó con la Biblioteca de Alejandría y contrastándola con nuestra actualidad, la frase de Bradbury nos queda como anillo al dedo. No hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. El no leer genera pobreza, desigualdad y subdesarrollo. Sin libros condenamos al país a la mediocridad. O hasta que no sepas qué le debes exigir a tu gobierno, hasta que no sepas diferenciar entre desigualdades, hasta que no conozcas y sepas valer tus derechos, no habrá ningún avance de tipo social ni económico, puesto que se desconocerá lo que se carece y lo que se debería de tener. Los libros están para eso, para abrirte los ojos y hacerte saber lo que te toca dar y lo que te toca recibir. Es como dijo Orwell en su novela 1984. Hasta que no sean conscientes de su fuerza, no se rebelarán. Y hasta después de no haberse rebelado, no serán conscientes. Este es el problema. En comparación con otros países como India, con 10.7 de horas de lectura a la semana, y Tailandia, con 9.4, podemos darnos cuenta muy fácilmente el largo trayecto que nos falta por recorrer. Deshagámonos de la creencia popular de que los libros son solo para gente inteligente. Los libros son para todos. No leemos para saber más, leemos para ignorar menos. Y más allá de la idea que nos ha sido vendida sobre cómo es que los libros enriquecen nuestro vocabulario y demás, honestamente, creo que el papel que desempeñan los libros va mucho, mucho más allá de todo esto. Por ejemplo, los libros presentan, o no, diversidad de personas. El hecho de que el 73.3% de los personajes correspondan a personas blancas y tan solo el 0.9% a personas de color, nos indican posibles índices de segregación y racismo. Hablando de índices, según el estudio de Cooperative Children Book Center, realizado por la Universidad de Wisconsin, Madison, tan solo el 2.4% de los personajes corresponden a personajes latinos y el 3.3% a personajes asiáticos. Los libros también nos vuelven más empáticos. Verán, cuando uno lee, no hace diferencia alguna si el personaje es hombre o si es mujer, si es blanco o si es negro. Los sucesos que sacuden su vida, sacuden la tuya por igual. Al leer, uno no discrimina, no divide. Y por supuesto, los libros nos vuelven más humanos. Y sí, ya sé, suena muy tonto, lo sé, pero es verdad. Han sido los libros y sus corrientes filosóficas los encargados de hacerme ver al ser humano en todo su potencial. Y tal es el caso del personalismo. Ahora, el personalismo es una filosofía que me gusta muchísimo porque una de sus responsabilidades es ver al ser humano en
toda su profundidad y evitar las relaciones yo-ello con las personas. Las relaciones yo-ello son las que se dan entre una persona y un objeto. Es decir, que esta filosofía te pide que no veas a las personas como un conjunto de datos. Te pide que vivas en el encuentro y que, cuando puedas, trates de conocer la historia de los demás, o que al menos te des cuenta de que todos están en una lucha de la que no sabes nada. Es por esto que los libros son el antes y el después. La epifanía que este país necesita, pues nos habla de problemáticas sociales, problemas geopolíticos y valores, en un intento de que seamos nosotros, los lectores, quienes hagamos algo al respecto para cambiar la situación en la que estamos. Solo México sabe cuánto ocupamos contar con una sociedad lectora, ahora más que nunca. Pues tal y como José Fernández lo pone, si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si el hombre no conoce lo que sabe, lo que puede y lo que se le debe, nuevas frustraciones sucederán a las antiguas. Y después de un tiempo de deambular entre mil incertidumbres, será su suerte cambiar de tirano sin destruir la tiranía. Partiendo de todo esto, hay una frase que dice que la historia nos juzgará. No el prójimo, no el vecino, la historia. Y resulta fascinante, si lo piensan un poco, el cómo es que cientos y cientos de libros están escribiéndose ahorita mismo, allá afuera, sobre todos nosotros, sobre lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, sobre cómo pensamos y cómo actuamos. Desde este punto de vista, los escritores son algo parecido a los cronistas. La historia, por ende, nos juzgará, porque todo lo que somos se ve reflejado como destellos de luz sobre cristales rotos. Y las generaciones por venir han de saber en qué obramos mal, que han de luchar por un mejor mañana. Irónicamente, nosotros también somos esa generación que tiene que luchar por un mejor futuro, ya que somos los jurados de las generaciones pasadas. En tiempos como el nuestro, donde la malinformación es la máxima norma, leer resulta un acto revolucionario. Por eso, cuando les pregunto, sin libros, ¿qué tenemos? La respuesta se resume en 4 palabras: ni pasado, ni futuro. Gracias.